Secretaría General de la Contraloría, ¿no? Y que ni él ni su asesor grabaron esta conversación. En mis 40 años de vida profesional nunca antes he tenido que lidiar con celadas ni con cuestionamientos a mi honra. Bueno, lo cierto es que va a continuar en algunos momentos este debate, la intervención de los diversos congresistas. Ya se ha escuchado la explicación que dio el ministro de Economía, Alfredo Tor, reiterando su inocencia, que no ha querido condicionar o presionar al Contralor General de la República, ¿no? Y que tampoco fue a pedido del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Hemos escuchado las diversas intervenciones, todos han destacado la trayectoria profesional del titular de Economía. Sin embargo, señalan que algunos, como el APRA, señalan de que cometió un error y que debería dar un paso al costado. Ya regresó el titular de Economía, Alfredo Torne, al hemiciclo. En unos momentos se va a reanudar el debate. Reanudamos la sesión con la interrupción concedida al congresista Castro. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señores congresistas. Ante los ojos de todo el mundo, ante los ojos de todo el Perú, esto es un negociado. Por más que trate de escudarse de que esta es una grabación o no, señores. Ese no es el tema de la discusión. El tema de la discusión es el negociado, que es lo que siempre se ha dado en nuestra república, que tenemos que ponerle punto final a ese tipo de tratamientos. Por más ministro que sea, no tiene ningún tipo de justificación, señores. Cuando nosotros le solicitamos presupuestos al ministro de Economía, que tantas grandezas nos dicen aquí, pregúntenle a los profesores si les quería aumentar un sol. Pregúntenles a los sectores de salud si se quería dar algún tipo, inclusive se oponían al CAS. ¿Y dónde está la grandeza de ese ministro? ¿Dónde está la grandeza para decir yo renuncio aquí? Porque, señores, no quiere reconocer su error. Al margen de cualquier situación que nos puede indicar, no tiene ningún tipo de justificación esos negocios. Se acabó. Es una interrupción, congresista, no hay tiempo adicional. Nosotros es Congresista Mulder, continúe en el uso de la palabra. Presidenta, muchas gracias. Yo quiero saludar la forma tan fervorosa en la que 3 exministros de Alejandro Toledo defienden al señor Torne, porque repiten exactamente los mismos argumentos que se esgrimían cuando, como lo recordó mi compañero Javier Velázquez Quesquén, un asesor del presidente Alejandro Toledo, el señor Almeida, fue cogido exactamente infraganti en una conversación telefónica con un general montesinista. ¿Y cuáles eran los argumentos entonces? Grabación ilegal, subrepticia, la persona que lo ha hecho es un tramposo, es lo mismo. Claro, las costumbres se mantienen, pero también las fidelidades a los mismos argumentos. Y aquí no es ese el tema, pues, presidenta. Una vez más, como se dijo cuando hubo los Vladivideos, como se dijo cuando hubo los Petroaudios, como se dijo, cada vez que hemos tenido este tipo de problemas en los que conversaciones privadas son conocidas públicamente, desafortunadamente, presidenta, lo que interesa más que nada es el tema de fondo. Y además hay que acostumbrarnos, porque con las nuevas tecnologías ya casi es imposible que haya conversaciones privadas. Cualquiera puede grabar con un celular. Así que, presidenta, aquí las cuestiones de fondo son las que valen. Y el primer tema de fondo es que a partir de una conversación en la que aparece el señor ministro 3 veces diciéndole al Contralor General de la República que el presidente no quiere firmar hasta que no hable con él, es claro de que se trata de una situación en la que se pretende que el Contralor morigere un informe que iba a salir justamente a los pocos días. Y que lo morigere en función de un contrato que se le consideró vida o muerte en esta conversación, el contrato de Chincheros. A pesar de que el ministro mismo sostiene en ese contrato, de que ese contrato fue hecho a la medida
de las personas que integraban el consorcio. Lo dice el ministro. Un contrato hecho a la medida, de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado, es un contrato trafa, porque no se pueden hacer contratos a la medida. ¿No es así, presidente? Pero si el ministro reconoce ante el Contralor que hay un contrato heredado del gobierno anterior del señor Ollantumala, correcto, hecho a la medida, ¿por qué el ministro se sujeta a un contrato fraudulento? ¿Por qué el ministro no denuncia ese contrato diciendo, señor, ese contrato está hecho a la medida y lo denunciamos porque es un contrato fraudulento? No está permitido hacer contratos a la medida en la ley de contrataciones del Estado. Suficiente con eso. Pero no, pues, aquí habían lo que se llama los ángeles de Charlie. Y que cuando se le menciona al ministro ese tema, él lo considera un tema personal. Ahí está en la conversación, no sé por qué. Y eso no fue mencionado por nuestra bancada. De manera entonces que aquí, presidenta, lo que hay en el tema de fondo es que el gobierno se pretende jugar a muerte por defender un contrato que estaba ya también herido de muerte. Finalmente han tenido que resolverlo, que era la medida que hubiesen podido hacer antes, pero han tenido que pasar por toda esta crisis política y lo que está sucediéndole al ministro hoy, presidenta, es parte de esa crisis política. Y yo por eso lamento, presidenta, que no hayan tenido ni su bancada, ni el gabinete, ni el presidente una lectura adecuada de esa crisis política. Yo lamento, presidenta, que el señor ministro haya venido aquí, a quien ahora un representante oficialista lo está distrayendo para que no escuche al orador. Si quiere puede esperar, presidente. Con descuento de mi tiempo, por favor. Que no haya venido el ministro aquí a manifestar una autocrítica, presidenta. Siquiera una autocrítica, siquiera una disculpa, siquiera un perdón por sus palabras, siquiera decir, me excedí, disculpen, mentí, lo hice porque quería que el Contralor fuese empático con nosotros. Puede ser lícito en materia de conversaciones privadas blufear, puede ser lícito decir, sí, el presidente me pidió, está bien, presidente. Pero ni siquiera se ha tenido la autocrítica de decirlo. No, se ha venido a desmentir. En ningún momento el presidente me pidió nada. Y aquí está mencionado 3 veces el presidente. Entonces, si se mintió cuando se estaba hablando con el Contralor, entonces ha debido venir aquí a decir, ¿saben qué? Yo pido disculpas por lo que está pasando. Y pido disculpas también por la crisis política que estoy generando. ¿Por qué el ministro se aferra al cargo con esa desesperación? ¿Por qué el presidente de la República, que puede a un ministro fulminarlo en 4 segundos, pretende que sea el Congreso el que lo censure? Para que después aparezcan otros ministros de Toledo, que ahora integran la bancada de PPK, a decir de que estamos tras Basombrío, que estamos tras Patricia García, que estamos tras Vizcarra, que ya nos comimos, sirviéndole de caja de resonancia a congresistas que no hablan, solo escriben, diciendo que nosotros hemos tumbado a Vizcarra, el Parlamento ha tumbado a Vizcarra, se lo ha comido a Vizcarra, que esto es un coliseo, insultando al Parlamento. Entonces, claro, si esto es un coliseo, cerremos el Parlamento, pues. Vayamos a lo mismo, vayamos al 5 de abril, aquellos congresistas que hoy todavía reivindican el 5 de abril. Cerremos el Parlamento, porque el Parlamento fastidia mucho, el Parlamento hostiga. Y aquí tienen a sus medios de prensa que están siempre de corifeos de eso, hay que parar al Parlamento. El Parlamento ha hecho una censura, una. Y de un ministro que fue nombrado por Humala, no por el señor Kuczynski. ¿El resto cuál? ¿Una interpelación es una declaratoria de guerra? No. ¿Un llamado a que un ministro informe es una declaratoria de guerra? O sea, es una prepotencia decir que el ministro venga. No, es que esto es un tema menor. O sea, para el oficialismo es un tema menor. Que un ministro le diga al titular de un pliego que, bueno, depende cómo te portes, pues la plata que te toca. O sea, ¿para qué aprobamos la ley de presupuesto acá? ¿Para qué se establece que en un determinado, ya di las 2 interrupciones, sino con todo gusto, pero ¿para qué se establece aquí en discusiones sendas y larguísimas en el Parlamento que le toca tanto dinero a tal pliego para que después sea el ministro el que maneje que sí o que no, depende de tu comportamiento? Entonces, ¿cómo será con los gobiernos regionales?
¿Cómo será entonces cuando el ministro se convierte en el que maneja el centavo de cada uno de las designaciones presupuestales en nuestro país y obliga a los parlamentarios a tener que ir al Ministerio de Economía para que destrabe un tema? Qué fácil, ¿no? Qué fácil, señor ministro de Economía. Los parlamentarios, oiga, si usted se porta mal, no sale el tema de tu región. Por eso es pues que hay algunos parlamentarios que parecen ser de partidos de oposición que ahora están de sobones. A ver que me digan cuántas veces han ido al Ministerio de Economía. Y lo han hecho legítimamente, por supuesto. Porque van a defender justamente que una obra de su pueblo exigida por un alcalde, exigida por una autoridad, no sale. Entonces tienen que ir una y otra vez y el parlamentario está para acompañar a la autoridad. Y si el ministro decide que salga, sale, pero te portas bien. Si no sale, bueno pues. ¿Sí o no? A ver, ¿qué me va a decir que no es así? Y si tenemos un ministro que ostensiblemente, nada menos que ante el Contralor, de quien en ese momento en el que estaba conversando todavía no habían salido todas las imputaciones, que van a llevarlo, sin duda alguna, a que sea fulminado. Pero aquí hay algunos que dicen, no, aquí todo el Contralor es un corrupto, hay que sacarlo. Está bien, pues. Pero es el congresista Arana el que tiene en este momento la llave de eso, porque él es el que preside la comisión que va a interrogar al Contralor. Entonces, ese es un debido proceso que ya tiene su propio curso. No está supeditado el hecho del señor Torne a que el Contralor se vaya o no se vaya. Lo que está supeditado, Presidenta, es el sistema democrático alrededor de un ministro que debe renunciar. ¿Por qué se aferra al cargo? Porque lo que quiere es que se le censure. Igual que el señor Saavedra, sabiendo que iba a perder el cargo, esperó hasta el último minuto aferrándose al cargo solamente para tener el argumento de decir que este es un gobierno que censura ministros. Y no tienen la capacidad democrática de resolver las crisis políticas poniendo su nombre. Los ministros, Presidenta, son fusibles para que el presidente no se queme. Proteger al presidente de las crisis políticas es la tarea de los ministros. No hacer que el presidente cargue las crisis políticas a costa del cargo del ministro. No hacer que el ministro se mantenga incluso afectando al mismo presidente de la República en sus propios argumentos, como ha sido nombrado en este audio. Si lo que quieren es preservar la integridad de este gobierno, lo que tiene que pedir la bancada oficialista es que el ministro renuncie para que el gobierno se fortalezca. No pedir que sea un ministro censurado por el Congreso para después decir, miren cómo no nos dejan trabajar. Presidenta, esto es dejarlos trabajar. PBI cae a 0.17% en abril. Nos ha dicho el congresista Sheput que esto se debe a que en Estados Unidos eligieron a Donald Trump. Pero aquí elegimos a PPK. Y ambos han tenido ya conversaciones. El señor Pedro Pablo Kuczynski ha sido el primer presidente de América Latina. Tiempo adicional. Y el comportamiento de la política exterior peruana no puede ser reprochado por el gobierno de los Estados Unidos. De manera que echarle la culpa a Trump por este tema, me parece francamente, Presidenta, es simplemente buscar excusas a su propia incapacidad. ¿Sabe por qué? Porque en los textos está revelada la incapacidad de un gobierno de poder destrabar las cosas. Un gobierno que llega con la promesa del cambio y del relanzamiento y que después usa como argumento fundamental, no solo en este diálogo, sino en casi todas las intervenciones, eso me lo dejó el gobierno anterior, pues no puedo hacer nada. Entonces, ¿para qué piden salir elegidos y conducir el país si no pueden cambiar las cosas? ¿Para qué este gobierno quiere gobernar si no es ni siquiera capaz de evitar botar la plata, como el señor Ollantumala lo consagró, en sendas obras que no sirven para nada? Este gobierno está emitiendo bonos por $2.000 millones para pagar la cafetera de Talara. ¿Ese sí es un tema de fondo, señor ministro? ¿Ese es un tema de fondo? Nos vamos a endeudar por $2.000 millones porque el señor Ollantumala le dio el capricho de hacer la refinería de Talara para refinar aire. Y este gobierno lo va a hacer. ¿Para qué quieren llegar a la presidencia de la República si no son capaces de cambiar las cosas? Si vienen con decir, no, el gobierno anterior me lo dejó.
Y esos son los argumentos que se dicen acá. Un contrato a la medida que me lo dejaron, señor Contralor. No diga usted, porque si no, no le cae que en su informe que este es un contrato lesivo. Resultado político. La crisis creció, el escándalo creció y hoy ya no hay contrato de chinchero y el ministro está aquí sentado. Así que, Presidenta, esto es responsabilidad del gobierno y sustantivamente del señor Pedro Pablo Kuczynski. Aparece un tuit hace 2 minutos en el que dice el señor Kuczynski que si sucede lo peor, ya tiene el reemplazo. Tiempo adicional. ¿Qué cosa es lo peor? Que el Congreso lo censure. O sea, es claro que el señor Pedro Pablo Kuczynski y el señor Torne no tienen vocación de renuncia. No les interesa resolver la crisis política generada por todo este tema. Quieren que se prolongue y quieren victimizarse. Quieren aparecer como que han sido expectorados, expulsados por un Congreso abusivo. Eso se ha dicho ayer, por pedir que un ministro venga. Es un abuso, una prepotencia. Son víctimas, pobrecitos. Con el poder que tienen, pobrecitos. Y entonces eso hay que denunciarlo, Presidenta. Eso hay que denunciarlo ante la opinión pública como maniobra política de no asumir responsabilidades solamente porque lo que pretenden es agudizar las contradicciones con el Parlamento. Un Parlamento, Presidenta, que les ha dado facultades, que les ha dado confianza. Un Parlamento que les ha aprobado la ley de presupuesto. A ese Parlamento, ¿no? Hay que arrinconarlo. Hay que decir que ese Parlamento es obstruccionista, que ese Parlamento lo que quiere es... Sí, para que pueda terminar, congresista. Que este es un Parlamento que quiere vacar al presidente de la República. Por favor, Presidenta, ya estamos grandes para ese tipo de cucos, para que nos vengan con ese tipo de cuentos. Lo que necesitamos aquí es ministros que tengan capacidad de desprendimiento, que no se aferren al cargo. Han sido nombrados a dedo, no se lo han ganado. Y por lo tanto tienen que poner su cargo a disposición. Pero poner el cargo a disposición con pantalones significa renunciar irrevocablemente. Esa palabra es una palabra que debe estar siempre en el diccionario democrático de todo ministro y sobre todo si es el ministro de Economía que maneja recursos económicos. Todos los ministros deben tener vocación de renuncia y no aferrarse al cargo. Y el presidente tiene que saberlo. Así que si el presidente quiere ir hacia una confrontación y quiere llevar las cosas a que el ministro sea censurado, será su responsabilidad. Será él el responsable de la crisis política. Será él responsable del debilitamiento de su propio gabinete. Y el Congreso de la República habrá cumplido con su deber. Gracias, presidente. Gracias, congresista Multer. Congresista Cecilia Chacón. Gracias, señora presidenta. Saludando al ministro Torne. Señora presidenta. Sí, congresista. Sí. Que la retire. ¿Qué le ha dicho? Congresista Gino Acosta, le voy a agradecer que conservemos el nivel. Por favor, ha sido escuchadas sus palabras, le voy a rogar que las retire. Morismo lo ha hecho muy bien. Correcto, congresista, le estoy pidiendo que retire las palabras que han sido consideradas ofensivas. Retiro la palabra. La retira, superado el incidente. Gracias, congresista. Congresista Chacón, tiene uso de la palabra. Gracias, presidenta. Presidenta, simplemente quiero hacer unas aclaraciones, porque lamentablemente existe la intención de confundir. Existe la intención de dar a entender algo que es totalmente falso. Y en ese afán de explicar a los señores que están un poco confundidos o que intentan confundir a la población, quiero hacer algún tipo de aclaraciones, insisto. Se ha dicho, se dice, se quiere dar a entender que el país no avanza porque tenemos un Congreso obstruccionista. Se ha dicho en innumerables ocasiones que este Congreso lo que quiere es censurar a todo un gabinete, lo cual es falso, señora presidenta. Nosotros le dimos el voto de investidura y de confianza al gabinete presidido por el señor Zavala. No solamente eso, señora presidenta, sino que tratan de insinuar y de hacer pensar que el mal gobierno por el que estamos pasando es culpa del Parlamento.
Y el Parlamento, señora Presidenta, no tiene ninguna responsabilidad sobre la firma de la adenda del contrato de Chinchero. Señora Presidenta, el Congreso no tiene absolutamente ninguna responsabilidad sobre el manejo de los recursos más allá de aprobarse la ley de presupuesto. El Congreso, señora Presidenta, no es el responsable de la caída del crecimiento a 0.17%. El Congreso, señora Presidenta, no es responsable de ningún audio ni de ninguna decisión tomada por los señores ministros. Sin embargo, la economía, la minería paralizada, el poco crecimiento económico, insisto, señora Presidenta, no es responsabilidad del Parlamento, porque quien ha sido escogido para gobernar y tomar las decisiones y llevar para hacer una política pública es el Ejecutivo, señora Presidenta. Nosotros como Parlamento tenemos la obligación de fiscalizar, algo que a este gobierno no le gusta. Tenemos la obligación de dar leyes en beneficio del pueblo, que como en algunos casos se ha demostrado, al gobierno no le gusta. Por eso, señora Presidenta, decirle, por ejemplo, al congresista de Belaúnde, que ha dicho que se le negó la oportunidad de defensa al ministro Torne, es totalmente falso. El ministro Torne tiene la oportunidad de defensa que está ejerciendo el día de hoy. El día de ayer, señora Presidenta, nos dijo que iba a venir hoy y se le aceptó que viniera hoy, democráticamente. Pero no solamente eso, sino que Tiempo adicional. pedir la renuncia, señora Presidenta, para proteger la investidura del presidente de la República, que parece salvo la bancada de gobierno hasta ahora no se ha dado cuenta, también es democrático. Porque queremos que el señor PPK haga un buen gobierno, porque queremos que el presidente de la República no se vea involucrado en los actos de su ejecutivo y de sus ministros, porque queremos que el presidente de la República no se vea envuelto en dimes y diretes, es que nosotros en un primer momento pedimos una renuncia justamente para que la investidura presidencial no se vea involucrada. Decirle a la congresista Montenegro, que habla del Contralor, que con el voto dirimente de su partido se eligió al Contralor, que no se permitió a través de la presidencia del Congreso. Tiempo adicional. Que tenía su partido, es que se eligió al Contralor. Y le recuerdo a la congresista que nosotros, Fuerza Popular, se opuso tajantemente a ello. Igualmente, aclarar una vez más, señora Presidenta, que al Contralor no lo podemos traer al Pleno, porque no tiene cargo de ministro. Es por eso que hay un procedimiento distinto para investigar y sancionar al Contralor de ser el caso. Ese procedimiento está en curso y aquellos que piden debido proceso, que jamás lo pidieron antes para otros, nosotros sí lo respetamos. Y es por eso que se puso a votación la conformación de un grupo que va a hacer esta evaluación y por eso se le ha dado los tiempos correspondientes. Porque Fuerza Popular, señora Presidenta, sin ver colores políticos, a diferencia de otros, muchos que fueron ministros, Para que termine, congresista. muchos que fueron ministros en otros gobiernos y que jamás respetaron el debido proceso de nadie al que acusaron, nosotros. Sí, en Fuerza Popular, señora Presidenta, no solo respetamos el debido proceso de los nuestros, sino también de ellos, como lo hemos demostrado en innumerables ocasiones, señora Presidenta. Por lo tanto, decir y aclarar
que este Congreso es un Congreso que lucha por los intereses de la mayoría y no solo de algunos, y que fiscaliza los recursos del Estado y las decisiones de gobierno, porque esa es nuestra labor, porque para eso nos han escogido y porque, señora Presidenta, un gobierno que tiene un Congreso que fiscaliza, el que se beneficia es el pueblo. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Cecilia Chacón. Por alusión, la congresista Montenegro, disculpe, congresista Belaúnde, a usted no la han aludido, la han aludido a la... Por favor, la congresista Montenegro pidió por alusión, yo escuché su nombre. Vamos a darle. Correcto, vamos a hacerlo. Primero la congresista Montenegro. Gracias, señora Presidenta. Gracias, colegas. En la época de Iberico, siendo presidente, sin hacer uso de su voto dirimente, efectivamente fue usado ese contralor. Y así hubiese votado. Yo hoy día los tengo aquí, mañana me doy cuenta que es un corrupto y en ese instante lo saco. No le doy un mes más para que siga usufructuando de una institución que debe ser ejemplo, que debe ser un cuarto poder moral del Estado peruano. Yo lamento mucho que se le den largas a una persona que no debe estar un minuto más. Ustedes se imaginan todo lo que está haciendo en Contraloría en estos momentos, después de todas las acusaciones que tienen. Ese rol de nuestro Contralor, ese es el Contralor que queremos. Congresista, no, señores. Por la alusión ya se le ha concedido el tiempo. Para que pueda terminar. Sí, pero por favor, si no me dejan hablar no puedo terminar. Además que en este Congreso debemos poner razones sobre la mesa, argumentos, no gritos. Entonces, Para que pueda terminar, congresista. En ese contexto, señora Presidenta, sería muy importante dar ejemplo de que realmente queremos luchar contra la corrupción y no darle un día más a ese señor. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Congresista de Belaúnde por alusión. Gracias. Sí, después de la alusión le doy la cuestión de orden. Gracias, Presidenta. Aclarar, porque fui directamente aludido respecto a lo que señalé de el pedido de renuncia al ministro de Economía, que hubiese evitado que pueda estar aquí dando respuesta a las interrogantes del Parlamento. A eso es lo que voy a hacer referencia. Ya, sí, hizo la aclaración. El primer interesado en estar en este Congreso fue el ministro Torne. Él solicitó ir a la Comisión de Fiscalización. Se acordó que vaya a la Comisión de Fiscalización. Hubo junta de portavoces el día martes, hubo pleno el día miércoles y en ningún momento se planteó la posibilidad que venga al pleno. Y ayer, de manera sorpresiva, se señala y se pide que el Congreso deje de trabajar. Congresista, está haciendo una nueva exposición. Es solamente por la alusión, ya la aclaró usted. Ya la aclaró, congresista. Hemos sido bastante flexibles, por favor. Tiene el uso de la palabra ahora el vocero de Fuerza Popular, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Galarreta. Presidenta, me ha pedido una primera interrupción el congresista Francesco Petrosi. Congresista Petrosi, tiene la interrupción. Gracias, señora Presidenta. Me ha parecido innecesario el uso de la palabra chantaje en el seno del Poder Legislativo. Yo esperaba más bien un sincero mea culpa. En todo caso, espero que esta expresión no se haya referido en modo alguno al Parlamento, que nada tiene que ver ni con el audio ni con la adenda. Nosotros estamos aquí para cumplir con nuestro trabajo fiscalizador. Cuando lo citamos al Congreso, lo hacemos en nombre del país, de su gente. Al hablar de la mayoría, le recomiendo que vea más apropiado decir la oposición, señor ministro, que como usted ha visto, viene de varios rincones del hemiciclo. Y esto es algo que ustedes deben asumir sin satanizarlo. Desde el comienzo de la democracia se ha gobernado y se gobernará con oposición. Otra cosa, la forma de este Parlamento fue decidida soberanamente por el pueblo del Perú en las urnas. Respétenlo y no lo olviden. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Petrosi. La segunda interrupción, congresista Segura.
Segunda interrupción. Gracias, presidenta. Saludar al ministro que nos acompaña el día de hoy. Pero yo quería decir, presidenta, que no se le puede estar permitiendo ya a varios congresistas y sobre todo a nivel nacional que se venga cuestionando la decisión de la comisión permanente respecto al grupo de trabajo que se ha formado para hacer un informe respecto al Contralor. Desde ya nos vienen cuestionando. Tenemos 15 días nosotros para trabajar y lo estamos haciendo de manera responsable. Así que, por favor, señores congresistas,